Les voy a contar un secreto. Y el secreto es que a mí no me gustan mucho los tópicos. ¿Saben por qué? Porque toca, no hay como profundizar mucho en los contextos, pero bueno, pero voy a disfrutar de esto ya, del tema de los adultos mayores. Vamos a hablar voy a enfocarme en 5 puntos principales. Por favor, puedes indicarles ahí para ver todos los que vamos a hablar. Ya, vamos a hablar, voy a leer uno por uno. El primero que vamos a hablar es, vamos a tratar de sintetizar lo mejor posible porque no hay tiempo, obviamente. El primero, ¿cómo considera la sociedad moderna al adulto mayor? Ese es el primer punto. El segundo punto que vamos a hablar es el adulto mayor y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto al adulto mayor? El tercer punto, he aprendido a tener contentamiento versus no tengo en ellos contentamiento. O sea, una persona amargada y una persona que tiene contentamiento. Obviamente, ¿de quién vamos a hablar? Del adulto mayor, ¿ya? Y el cuarto, vamos a hablar el legado de un anciano, a ver, el legado de un anciano en la vida de los más jóvenes. Creo que todo anciano, toda ancianita, con todo respeto, tiene que dejar un legado, y mucho más si es creyente. Si es una persona que conoció a Cristo desde su juventud, tiene que dejar un legado de ley. Y nosotros estamos aquí a la expectativa de qué ejemplo me deja este hermano. Tengo un montón de ejemplos de personas que ustedes desconocieron y que ya partieron y están con el Señor. Y yo he aprendido legados de ellos y que eso los voy a llevar como un gran testimonio. 5. ¿Cómo hacer de la vida de un adulto mayor, que la vida de un adulto mayor tenga un propósito? No sé si ustedes han visto a las personas, por lo general los adultos mayores, ¿en dónde están ahora? ¿En dónde viven en los asilos? ¿En dónde más están los adultos mayores? En los centros gerontológicos. Ahí están los adultos mayores, pero deberían estar allí. Les comento rapidísimo que nosotros, como iglesia de Alaucín, tenemos un ministerio en Sibambe desde hace unos 5 años atrás. Allí hay 30 adultos mayores. Desde esos 5 años nosotros hemos visto que algunos ya han muerto, otros están allí, pero el envejecimiento de estos adultos mayores, principalmente de este grupo que tiene amargura, ha sido tan prematuro que es increíble. Usted le vio el año anterior y este año hay un cambio radical. Se están envejeciendo demasiado rápido. ¿Por qué será? Vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios esta triste realidad. Ahora, el primer aspecto que quería hablar es cómo les considera la sociedad moderna a los adultos mayores. ¿Cómo les considera? ¿Qué piensa? ¿Qué sabe usted? ¿Cómo le ve la sociedad moderna, la sociedad culta, entre comillas, a un adulto mayor? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué piensa? Como una carga. ¿Cómo le ve la sociedad, la juventud, los estudiados, los cultos? ¿Cómo le ven a un adulto mayor? Ya dijo el hermano, le ven como una carga. ¿Cómo más le ven? Como un estorbo. Un adulto mayor ya pasado de moda, tiene que estar siempre sentado en una esquina, en una silla del abuelo, hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia los adultos mayores siempre están en la parte de atrás. En las reuniones los adultos mayores no participan, no opinan, no les dicen nada, no les toman en cuenta. Los adultos mayores por lo general están excluidos de la sociedad y también de la familia. ¿Sabe lo que pasó con el COVID-19? Yo creo que el hermano Maynard, que es médico, sabe más que esto. Pero el 95 de muertos por el COVID-19, ¿quiénes piensan que eran? Ajá. El 95% de todos los muertos del COVID-19 eran adultos mayores. Imagínense eso. Imagínense lo que significa eso. Entonces, ¿a quién estaba dirigida esta pandemia? A los adultos mayores. ¿Qué quiso la sociedad? Matar a los adultos mayores. Bueno, yo estoy de acuerdo con Dani porque Dani dijo no hay una estadística aquí en Ecuador, pero en España murieron 35,000 adultos mayores en ese año. 35,000 adultos mayores, imagínense lo que es eso. Eso es lo que piensa, o así es como la sociedad moderna considera o ve a los adultos mayores. Como un estorbo, ya han pasado de moda, ya se les fue su tiempo, ahora es tiempo de la juventud. Y por lo tanto, los adultos mayores, ¿qué han tenido que hacer? Ellos se han excluido a un lugar y ahí están, como espectadores, cruzados de brazos, cruzadas las piernas de algunos, viendo la maravilla que hace la gente. Y ellos están muriendo de la desesperación, de la angustia. Creo que más de la
pena de lo que está pasando en realidad con esta juventud y con la sociedad en la actualidad. Esos adultos mayores no fue así desde el principio. Los adultos mayores fueron considerados como líderes, como una fuente de información, como un gran ejemplo. Los adultos mayores eran puestos en la sociedad antigua, en la Biblia, eran puestos como líderes en los pueblos. Ahí está Moisés, por ejemplo, ahí está Abraham. Ya dijo don David, ¿a los cuántos años Moisés fue llamado al ministerio? A los 80 años. David, desde jovencito, él tuvo la intención de seguir a Dios, ¿no? Pero Moisés fue llamado por Dios para que sirva en el ministerio a los 80 años. ¿Y dónde están los adultos mayores hoy a los 80 años? ¿Dónde están los adultos mayores hoy a los 80 años? Ya dijeron, ¿no? Están en los centros gerontológicos, en los asilos de ancianitos. Nosotros sábado tras sábado en Alausí visitamos a los ancianitos ahí en los centros. Ahí están sentados en una silla, sentados en un colchón, ahí esperando hasta el día de su muerte. ¿A qué hora llega la muerte? Y saben, lo peor de todo esto es que no solamente ellos esperan la muerte, sino también las personas que les cuidan. Textualmente he dicho las personas que les cuidan. Hay un caso especial. Tuvimos que casarle a unos jovencitos ahí en el centro gerontológico. ¿Saben cuántos años tenían estos jovencitos? ¿Tienen estos jovencitos? ¿Cuántos años tienen? Ahí están, vean. Justo puso mi esposa ahí. Sucedieron dos cosas hermosas con esos ancianitos, verán. Y eso es que me ha inspirado a mí a escoger este tema. Desde hace 5 años nosotros conocimos, bueno, un poco más de 5 años conocimos a estos mayorcitos. Empezaron a conocer la palabra de Dios y se convirtieron a Cristo a los 80 años. ¿Se dan cuenta que a los 80 años cualquier persona no es igual que una de 15 años? ¿Puede conocer a Cristo una persona de 80 años? Claro, aquí está el resultado. ¿Y saben qué más pasó con estas personas a los 80 años? Estas personas se enamoraron. Se enamoraron. ¿Y saben qué más hicieron estas personas a los 80 años? Se casaron. ¿Por qué piensan que se casaron? Porque ellos se dieron cuenta a través del estudio de la Biblia que cuando las personas se enamoran, el siguiente paso es casarse. Y ellos dijeron, nosotros no queremos estar así solamente de enamorados, queremos casarnos. Por favor, cásenos. Hicimos un pequeño programa allí mismo en el centro gerontológico. El esposo se llama Domingo, que tiene 81 años. Ella se llama Emilia, ella tiene 80 años. El año anterior acabaron de casarse. Ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no queremos estar así cogidos de la mano, no queremos besarnos, no queremos estar juntos en la cama si no nos casamos. Por favor, primero cásenos. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Ellos fueron al registro civil, le dijeron al alcalde como padrino, en el registro civil se casaron con todas las de ley y no quisieron darse un beso hasta casarse, tampoco estar cogidos de la mano hasta casarse. Luego de la ceremonia civil, fuimos al centro y ahí le casamos por la iglesia. Y esta es una de las fotos que me recuerda el matrimonio de ellos. Ahí están enamoradísimos y no se quieren separar porque la intención de la familia era, bueno, llevémosle uno por un lado, el otro por el otro lado. Ellos entendieron muy bien que el matrimonio es, ¿hasta cuándo? El matrimonio es hasta que la muerte los separe. De personas como ellos, no son los únicos. Hay muchos que son con este corazón. Pero ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la diferencia? Es que ellos son creyentes. Ellos conocieron a Cristo. ¿Se dan cuenta? 80 años conocieron a Cristo, se enamoraron, se casaron y ahora tienen una vida con propósito. De eso quiero detallar un poco más adelante. Ya, bueno, eso es lo que piensa la sociedad acerca de los adultos mayores. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de los adultos mayores. ¿Qué dice la Biblia acerca de los adultos mayores? Por favor, antes quiero comentarles algo. Por lo general, a mí me encanta hablar con los adultos mayores. Siempre le pregunto, ¿y cómo está? ¿Cómo se siente? Por lo general, y principalmente la persona que no es creyente, dice así, verán. Ay, hermano, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele acá y me duele acá. Siempre, o por lo general es así. Así son los adultos mayores, yo ya estoy acostumbrado. Pero es raro que una persona, un adulto mayor, como ellos dicen, bien hermano, estamos bien y no le duele nada. Sí me duele, todo me duele, pero estoy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos tienen contentamiento y otros tienen amargura? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué?
Se da cuenta de lo que puede hacer Cristo en la vida de un adulto mayor, así tenga 10, o así tenga 80, o así tenga 90 años. Se da cuenta de lo que puede hacer la presencia de Cristo. Vamos a leer, por favor, algunas referencias. Leamos Job, capítulo 12, versículo 12, por favor. Una de las cosas que a mí también me encanta es que todos manejen la Biblia rápido. Job 12, 12, por favor. Y si tiene, puede leer, por favor. Job 12, 12. Job 12, 12. Ya, lea, por favor. Ya, eso es lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Y cómo deben ser tratados los adultos mayores, a diferencia de lo que piensa el mundo. ¿Qué pensaba el mundo de los adultos mayores? Que están descontinuados, que están fuera de moda, que ya no tienen la capacidad, que ya no son capaces, valga la redundancia, que ya no son aptos, que ellos ya están jubilados, que ya pasó su tiempo y que ahora es la nueva generación. Eso es lo que piensa el mundo. Pero ¿qué es lo que piensa Dios? Dios dice, en los ancianos está la sabiduría. Eso es lo que dice Dios. Y en la larga edad, el entendimiento. ¿Qué le parece? Eso es lo que, así es como nosotros como creyentes debemos ver a los adultos. Y especialmente si son creyentes. En los ancianos está la sabiduría, en el anciano está la sabiduría y en la larga edad el entendimiento. Si usted ve a una persona con cabeza blanca, las canas, ¿qué significa eso según lo que dice aquí? Sabiduría. Eso es sabiduría, bueno, no todos. Ahí hay sabiduría, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios. En los ancianos, en las canas, ahí hay sabiduría y hay inteligencia. ¿Por qué será? Porque ellos ya han pasado por el camino que nosotros todavía no terminamos de pasar. Ellos ya caminaron por donde nosotros recién estamos caminando. Y principalmente, lo que les estoy mencionando y recalcando es que un adulto que es creyente es incomparable. Ya les voy a mencionar algunos ejemplos de hermanos que ustedes han conocido. Proverbios 16:31, por favor. Estamos viendo cómo debe ser el adulto, ser tratado los adultos mayores dentro del contexto bíblico, dentro del contexto de la iglesia. Proverbios 16:31. Yo tengo todo registrado aquí, pero quiero que lean ustedes. Proverbios 16:31. Otra vez, este es un principio también, ¿no? Por eso les dije que no es automático, no es por lo general, pero aquí dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Por eso es que debemos valorar a los ancianitos que están con las canas blancas en las iglesias, porque son personas que estudian la Biblia y eso es lo que nos dice este principio en Proverbios. Entonces, como digo, no es automático, no. Usted es de mayorcito, sea lo que sea, no, aunque no sea creyente, ya puede ser una persona sabia. Bueno, la diferencia es que uno tiene experiencia, pero el otro tiene sabiduría por haber caminado con Dios, ¿no? Entonces, una persona que ha caminado con Dios, vea, ellos son muy inteligentes y hay que saber escuchar. Salmos 92, 12 y 13, por favor. Salmos 92, 12 y 13. Esta es la diferencia de cómo ve el mundo a un adulto mayor y cómo vemos nosotros o cómo debemos ver nosotros o cómo ve Dios a un adulto mayor. Por favor, el justo florecerá como la palmera, dice. Por favor, lea el versículo 12 al 14. Salmo 92. Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gracias, Jonah. Ahora, ¿qué dice el Salmo? Dice que los ancianitos ya dejaron de funcionar. ¿Qué dice? ¿Qué dice al final del versículo 14? Aún en la vejez. Ellos pueden seguir produciendo tranquilamente.
Si ustedes tienen la imagen todavía, lo que vieron, esas personas son las más activas ahí en el centro gerontológico. Ellos les predican a los cuidadores, a las enfermeras, a los psicólogos. Ellos son buenos predicadores. Y no solamente predican con su palabra, ellos predican con sus hechos. Y ¿saben qué? Ellos tienen la mente, no sé de dónde, Dios les da. Es increíble, es un milagro. Por eso la presencia de Cristo en la vida de una persona es un milagro. Ellos se saben versículos bíblicos. Ellos se saben historias de la Biblia. ¿Por qué se convencieron y ahora son creyentes? Ellos pueden decirle exactamente mucho más que cualquier joven rebelde que es Cristo para ellos. ¿Qué les parece, hermanos, cómo ve Dios a un adulto mayor? Dios ve aquí con una gran esperanza. Dios me ha puesto, por algo están aquí los adultos mayores, no están aquí, no, si son creyentes y si están vivos, están por algo, ellos no están aquí de estorbo, no están de gana. Ellos están aquí por una razón. ¿Y qué más pautas tenemos? Pudiera darle un montón de textos referentes a Abraham, a Moisés, a David, a GT, a mujeres también. Podría darle un montón de pistas, pero miren, Dios dice eso, que en el Salmo, David, inspirado por el Espíritu Santo, estos hombres son capaces de ser productivos, aún en cualquier edad que estén. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Quiero que cambiemos nuestra mentalidad, ese es mi objetivo. Que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver respecto a nuestros adultos mayores. Que no pensemos como el mundo piensa, que no hagamos lo que el mundo hace. El mundo es indolente, es ingrato, porque tanto que han hecho nuestros adultos mayores, así es como les tratan, cogen y les mandan a los centros gerontológicos, cogen y les aíslan de la familia, pero es como Dios, o por qué están aquí, y ahí está. Segunda de Corintios 4:16, por favor. Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior, no obstante, se renueva día y día, dice la palabra de Dios. Amén. Este versículo no tiene que ver exactamente para que usted le vea con tanto o con tanta esperanza que todavía va a estar en este mundo ese creyente. Mejor es uno de los versículos que yo, cuando converso con un adulto mayor y me dice, sí, me duele por acá, me duele por acá, me duele por acá, ya me estoy muriendo. Y lo que a mí primero se me ocurre es este versículo. Yo le digo, ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios tiene preparado un cuerpo transformado, un cuerpo diferente. Parece que yo no les animo mucho, parece que dice, ¿y eso? Me está diciendo que me voy a morir, ya no tengo esperanza en este mundo, parece que así como que se sienten, ¿no? Pero mi intención no es esa, mi intención siempre ha querido a ser animable para que ellos vean que son productivos, ¿no? Y que no es que nuestro cuerpo se está ya acabando, ya se fue la esperanza. Pero el texto dice, aunque nuestro cuerpo exterior se esté envejeciendo, dice, hay un cuerpo nuevo que está saliendo, hay algo nuevo que está esperando, sin enfermedades, sin tristezas, sin dolores, sin nada de eso. Entonces, Levítico 19:32. Levítico 19:32. Vamos a ser un poco prácticos o un poco, la mayoría aplicando porque no tengo tiempo para entrar en contexto. Levítico 19:32. Las canas, amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí está claro, dice, delante de las canas te postrarás. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Delante de las canas te postrarás. Y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Así es como Dios quiere que, o como Dios valora, o Dios pone el valor a la experiencia o a las canas de una persona adulta dentro de la congregación. Pregunto, ¿dónde deberían de estar estas personas? ¿Dónde deberían estar los adultos mayores? Yo he visto durante 5 años a los adultos mayores allí en Sibambe. Ellos, creo que cada año están muriendo. Y siempre traen a otros adultos mayores. Cuando yo converso con ellos,
Por ejemplo, una de las experiencias feas que me contó la última vez un mayorcito, me dijo, le digo, oiga, ¿y usted no tiene visitas? Sí, sí, tuve visitas hace 3 meses. ¿Y quién vino? Vino mi sobrino. ¿Y qué le dijo? ¿Qué va a volver o qué? No, solo me vino a hacer firmar para recibir unos terrenos. Para eso vinieron a verle a los mayores. Y eso es muy común. Eso es muy común escuchar entre todos los ancianitos. Yo conozco a la mayoría de ancianitos ahí por nombre y apellido ahí en el centro gerontológico. Y cada uno tiene una historia de llorar. 6 de ahí son creyentes. Por eso les pregunto, ¿dónde deberían estar estos adultos mayores? Si es verdad lo que dice Levítico, delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si es verdad lo que dice aquí, que las canas representan sabiduría, respeto, representan experiencia, obviamente le necesitamos a estos ancianitos. Le necesitamos nosotros para recibir el consejo, para recibir la experiencia que ellos han pasado. Ellos no deberían estar en los centros gerontológicos, ellos deberían estar en la iglesia, ellos deberían formar parte del cuerpo de ancianos de la iglesia. Y en las decisiones de la iglesia, ellos con su sabiduría, si son mucho más, si aman a Dios, ellos deberían estar ahí tomando decisiones. Ahí está el ejemplo, tenemos a Ana, ¿se acuerdan de Ana? Para las mujeres. Ana, ¿dónde pasaba Ana? ¿Dónde pasaba Ana? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cuántos años tenía Ana? ¿Cuántos años tenía Ana? Cerca de 87 años tenía Ana. 87 años tenía Ana en el templo, como cuenta el libro de Lucas, y dice que todos los días predicaba que iba a venir ¿quién? El Salvador. ¿Qué significa eso? Que una ancianita de esa categoría, ¿qué tiene? ¿Qué inspira? Inspira esperanza. Porque cuando ella le vio al niño, ella estaba diciendo, ya vino, ya vino. ¿Se acuerdan que yo les hablaba? Ya vino, ya vino. Ese es Ana, 87 años, ese es Ana. Y ella estaba en el templo y con sus oraciones todo el tiempo. Y nos recuerda también lo que nos dice el libro de Timoteo. Las ancianas, que sean consejeras, que no sean chismosas, que no estén por todos lados, sino que deben ser más bien maestras del bien. ¿Y dónde están las maestras? ¿Dónde están las maestras? ¿O dónde deberían estar las maestras? Las maestras del bien. ¿Dónde deberían estar las maestras? ¿En los asilos de ancianitos? ¿Para qué? ¿Para que se mueran más rápido? No. Miren cuánta sabiduría que tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Qué ganas de tener adultos en la casa? No. Espero que sean genuinos. Proverbios 19:20, por favor. Proverbios 19:20. Según, este es de mi parte como consejo. Según lo que he podido ver, hay dos tipos de ancianitos respecto a su carácter. Unos que son amargados, otros que tienen contentamiento. Usted puede identificar eso con cualquier ancianito que se relacione. Unos que tienen contentamiento durante su vejez y otros que son bien amargados. Allí en Sibambe son así y en las iglesias también son así. ¿Por qué tienen contentamiento y por qué otros tienen amargura? ¿Por qué? El libro de Eclesiastés, capítulo 12, dice que la persona puede tener contentamiento o puede no tener contentamiento, puede ser una persona completamente amargada. Leamos por favor Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Los versículos que les voy dando son progresivos. Ahora, no es que automáticamente los ancianitos ya por sí mismos ya tienen toda la sabiduría del mundo. ¿Dónde está el principio de la sabiduría? Y estamos leyendo Proverbios. ¿Dónde está el principio de la sabiduría? Eso es lo que nos dice Proverbios, ¿no es cierto? Y aquí dice, escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 9, por favor. Son versículos cortitos, pero son progresivos que quisiera que ustedes puedan llevar en sus mentes. Génesis 25, 7 al 9. Aquí habla Abraham. Abraham y todas estas personas son ancianitos.
Génesis 25, 7 al 9. Ya, por favor, lea. ¿Saben por qué les estoy haciendo leer? Para que no se duerman. Porque después de la comida es una lucha que de ley no les voy a dejar dormir, eso sí verán. No les voy a dejar dormir. Porque yo al principio cuando ya comimos, yo dije, ¿y ahora qué hago para que no se duerman? Pero vamos a leer para no dormir. Génesis 25, 7 al 9, por favor. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, murió. Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo sepultaron. Ahí nomás. Gracias, hermano. Entonces, esta ha sido la edad de un hombre de Abraham. ¿Qué dice de la vejez de Abraham? ¿Qué dice de la vejez de Abraham? Ya, murió en buena vejez. ¿Y qué más? Exacto. ¿Y qué significa eso? Que ha sido un hombre feliz. Si usted conversaba con Abraham, ¿cómo estás, Abraham? ¿Qué te duele? ¿Qué habrá dicho Abraham? Bien. Ese es un hombre de fe, ¿no? Por eso es considerado como el... Ajá. Sí, leamos primero de Crónicas 29, 28 al 30. Aquí habla David. Ya vimos a un ancianito como Abraham, ya en sus últimos días, o lo que cuenta el testimonio de Abraham, Abraham en buena vejez, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esa es una entrada triunfal, no es un fracaso. Aunque él murió, parece una entrada triunfal. Él llegó a unirse con sus parientes. Primero de Crónicas 29, 28 hasta el 30, por favor. Lea, es un cortito ese versículo. ¿Ya? Primero de Crónicas 29, 28 al 30. Sí, por favor, gracias, hermano. Murió en buena vejez, lleno de días, riquezas de gloria y reinó en su lugar Salomón su hijo. En los hechos del rey David, primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, desde en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad, dentro dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, el versículo 28 dice, y murió lleno de vejez, en buena vejez, y lleno de días, de riquezas y de gloria. Y todo lo que cuenta acerca de David, de sus logros, de sus triunfos, ¿en qué edad hizo eso? ¿A los 20, 30, 40 años? ¿A qué edad hizo eso? En su vejez. Él tuvo más triunfo en su vejez. Eso es lo que dice de David. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos revela de lo que realmente significa un adulto mayor? De lo que es capaz de un adulto mayor. ¿Se da cuenta? Incluso Moisés, ahí está Abraham y todos absolutamente. Y aquí en este caso David. Ahora veamos un contemporáneo de nosotros. Pablo. Veamos por favor primero de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Aquí habla Pablo. Pablo también ya viejito de tercera edad, adulto mayor como nosotros conocemos. ¿Qué dice Pablo? Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla y acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida, dice la palabra. Amén. Amén. ¿Cómo le vemos aquí a David? David está despidiéndose de su muerte. Y saben, Pablo, y este es uno de los versículos que la mayoría creo que dedica a las personas en sus despedidas. He peleado la buena batalla. ¿Cómo sienten el ambiente, el contexto en el cual está escribiendo Pablo esta carta? ¿Ha fracasado? ¿Es un hombre que está metido por ahí en algún rincón, en una silla del abuelo y está olvidado por la familia? ¿Así está Pablo? ¿Cómo está Pablo? Hasta el último día de su vida dice, he peleado la buena batalla, ya estoy listo, ahora sí puedo partir de este mundo. Imagínense, esas son palabras inspiradoras.
con esto que hemos visto hasta aquí, ¿qué podemos aprender nosotros los jóvenes de los adultos mayores? ¿Hay algo que aprender? ¿Sí? ¿Hay algo que aprender? Del 1 al 10, ¿cuánto podemos aprender de los adultos mayores nosotros los jóvenes? Amén. Ajá. Exacto. 10. ¿Y cómo consideran la sociedad? Como un estorbo, ya no aportan al seguro, ya solo son una carga para el gobierno, para la familia, no pueden divertirse ellos en libertad porque tienen a un adulto mayor por ahí postrado. Las iglesias, es algo bien triste lo que les voy a contar, verán. Hay un señor en el centro de los ancianitos ahí en Cibambe. Él se llama Dalmacio, así es su nombre. Y él me contó una historia. Él llegó hace como 5 años mismo allá. Le dije, hermano, ¿y usted cómo así está aquí? Y él me dijo, ¿sabe lo que pasó? Llorando. Él todo el tiempo llora y llora y llora y llora. Él dijo, me trajo acá mi pastor, dijo. Dijo que me va a dar un lugar para vivir y que yo voy a todo el tiempo ir y venir al culto, ir todos los días y pasar, porque él vivía en la iglesia, él tenía un cuartito en la iglesia donde él asistía. Pero el pastor le engañó y le fue y le dejó en el centro gerontológico. Y nunca más le volvió a ver. Él me dijo que había pasado años y su pastor nunca más volvió a ver. Luego me enteré que su pastor estaba usando la casita donde él vivía antes. Y eso es una tragedia, creo que para la iglesia y para él, porque él todo el tiempo llora. Todo el tiempo quiere cantar alabanzas acordándose de su iglesia. Todo el tiempo quiere escuchar la palabra de Dios acordándose de su iglesia. Él quiere venir al culto. Y de hecho nosotros tenemos un proyecto como iglesia para traer a los ancianitos a los cultos a la iglesia de la UCIN. La iglesia va a costear todo, va a traer, ya está hablado con las autoridades, para que ellos estén en el culto, para que ellos escuchen la palabra de Dios. Nosotros no queremos perder la oportunidad de aprender la sabiduría que ellos tienen, principalmente de hombres y mujeres que son temerosos de Cristo. Que deseamos que Dios les use para su gloria y para que sean un alimento para nuestro conocimiento también. Eso es lo que pasó con el hermano Dalmacio. Vive allí. Así hace la iglesia o muchas iglesias con los mayorcitos. Piensan que por el hecho de que están mayorcitos ya en la iglesia ya no son un aporte. Yo no veo así. Yo no veo así. Uno de los libros que se llama Conversando con Dios, él hace un testimonio. Él estaba lleno de amargura, lleno de rabia por todo lo que le pasaba. La familia le rechazaba, la familia le discriminaba por el hecho de ser un mayor. Él cuenta que empezó a coger un esfero y empezó a rayar en su cuaderno, a hacer garabatos, a hacer todo lo que él quiera, cuenta él. Luego ya cansado, porque nadie le paraba bola, él estaba en una esquina y todos estaban por la sala conversando, jugando y todo, y él le ponían en una esquina y él rayaba y hacía todo. Nadie le paraba bola, nadie hacía caso. Escribía todas sus quejas, todos sus problemas en ese cuaderno. Y luego un día él se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Escribo y nadie me contesta, nadie me hace caso. Me quejo y nadie me hace caso, nadie me para bola, nadie ve mis letras, dice él. Y él dice, a partir de hoy ya no me voy a quejar, a partir de hoy voy a conversar. Y él empieza a conversar sus pensamientos, sus deseos, sus peticiones, empieza a escribir. Pero la particularidad de ahí es que él empieza a poner, querido Dios, quiero contarte esto. Querido Dios, quiero contarte esto. Querido Dios, quiero contarte esto. Y él cuenta en su libro, dice que esa queja, amargura, se transformó en una conversa con Dios. Por eso el libro se llama Conversando con Dios. Y él mismo cuenta, dice, y mientras yo iba escribiendo mis preguntas, se me venían textos bíblicos a mi mente. Qué feliz que soy, dice él ahora. Ahora paso conversando con Dios. Nunca estoy solo. Y ahora ya vende libros. Imagínense, él solo se dedica a estar conversando con Dios. Y nosotros pensamos que ya son improductivos. Pensamos que ya no tiene sentido la vida de esos pobres ancianitos. Ese
el grupo que vimos, Abraham, David, Pablo. Ahí tenemos también a otros hombres ancianitos como Noé, Abraham, Moisés, Noemí, Job, Jefté, David, Samuel, Zacarías, Simeón, Nicodemo, Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los héroes de la fe que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 son hombres y mujeres que tienen contentamiento, tal cual dice Eclesiastés capítulo 12. Ellos tienen contentamiento y tienen una sonrisa en su mente, tienen un propósito para vivir. A diferencia de eso, de ellos, hay otros que están llenos de amargura. Igual eso sucede en el centro de ancianitos también. Quiero comentarle rapidito y quiero hacer memoria también. Quiero resaltar a los siguientes hermanos que voy a mencionar, porque han sido hermanos que han marcado mi vida en el sentido de que fueron mi mejor soporte mientras yo estaba caminando en el ministerio, empezando el ministerio como pastor. Uno se llamaba, porque todos están muertos, Luis López. Todos ustedes le conocían, ¿no? Sí le conocían, bueno, los de la iglesia de los sí, todos le conocían. Si les contara de cada conversa, de cada experiencia que tuve con él, me pasará mucho tiempo, pero una de las cosas que a mí siempre me acuerdo de él fue que todas las mañanas teníamos oración a las 5 de la mañana. Le dolía todo el cuerpo porque él estaba bien grave. Pero el primerito estaba a 5 de la mañana en la iglesia. Yo de ley tenía que ir. A veces yo me cansaba, la verdad. Pero cuando me di cuenta que eso valía la pena, después cuando él ya se fue, ahí me di cuenta que necesitaba de la oración de ellos. Y a veces él decía en oración, Señor, te doy gracias por el pastor porque él nunca puede faltar. Yo decía, parece que nadie entiende eso, ¿no? Y era, ¿verdad? Era la persona que entendía que el pastor nunca tenía que faltar. Y ni siquiera yo me había dado cuenta de eso. Y él oraba por eso. Imagínense tener este tipo de hermanos en la congregación. Imagínense. Otro hermano, Alfredito Carrión. Otra persona que ha marcado mi vida y tengo anécdotas también con él. Les voy a contar solo una de cada uno de ellos. Una vez me encontró, no vino al culto. Y le encontré el siguiente día. Yo acostumbro siempre a preguntarle, ¿por qué no vino? A llamarlo por teléfono después de una media hora cuando no vienen al culto, a llamarle, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? No por molestarle, sino para saber cómo está, capaz que le pasó algo. Le dije, ¿cómo está? ¿Por qué no vino hermano Alfredito al culto? ¿Qué iras? Me dice. No estoy con iras yo. ¿Qué iras? Me dice. Hermano, vengo caminando, dice. Llego a la casa y veo la hora. Faltaba 1 hora y media para ir al culto, dijo. Y le digo a mi familia, verán, voy a descansar, pero media hora antes del culto me despiertan. Verán, eso les advirtió. Y se fue y se quedó dormido. Y cuando él se levanta, ya había pasado como 1 hora después para ir al culto. Y él se levanta y se enoja con todos los que estaban ahí. ¿Por qué no me levantan? ¿Qué es pues? ¿No saben que tenían que ir al culto? Y la familia le dijo, no papi, le dice, nosotros queríamos que usted descanse. ¿Cómo va a ir en esas condiciones? Y eso le causó tanto disgusto a él que se enojó con la familia por no haberle despertado para irse al culto. ¿Quién tiene esa actitud hoy? ¿Qué joven como nosotros tenemos esa actitud hoy que nos molestamos por ir al culto? Esas son recuerdos o momentos que yo tengo de esas personas que eran pilares en la congregación. Y esos son solamente rasgos de lo que en el fondo sucedía. Otro de estos hermanos era Alberto Muyulema. Ellos murieron en el COVID. A nosotros se nos fueron de la UCI 4 hermanos en el COVID. 4 hermanos ancianos de la iglesia. Ancianos en edad y ancianos en el ministerio. 4 personas. Ellos eran los que estaban ahí literalmente tarde y mañana impulsando, empujando, animando, exhortando, no solamente con palabras, sino con su buen ejemplo, con su asistencia, con su fidelidad. Esos son hombres y mujeres que marcan la diferencia, que dejan huellas. A esos me refiero cuando les leí Proverbios, cuando les leí Job, cuando les leí de Levítico. Yo en ellos pienso cuando dice que son delante de las canas te postrarás,
Son, en las canas está la experiencia y la sabiduría. A eso me refería cuando leí eso. César Moreno. Ustedes le conocían a él. Los que le conocían porque él vivía de aquí en Riobamba, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace falta, ¿no? Eclesiastés, Eclesiastés 11, leamos, por favor. Once siete. Eclesiastés 11:7. Dice, el fuego vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios, pero Dios dice la palabra. Amén. Ese es Eclesiastés 11:7. 11:7. 11:7, vuelva a leer, por favor. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver. Al sol, dice la palabra. Y el siguiente versículo también dice, y el versículo 8 dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tengan gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Versículo 9, dentro de ese mismo contexto, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, qué impactante que es que una persona mientras más pronto conozca a Cristo y pueda tener su vida, su caminar en paz con Dios, su vida, caminar en paz con Dios, teniendo en cuenta lo que dice Eclesiastés. Y ahí mismo Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Obedecer, como digo, en el matrimonio y hacer todo lo debido. Son gente que, a pesar de que su cuerpo, su mente es un poco más olvidadiza, pero su espíritu está allí, necesitando de la gracia y de la misericordia de Dios, igual que cualquiera de nosotros. Vamos a ver el cuarto, el legado de un ancianito que puede dar a hacer en la vida de los jóvenes. ¿Qué es lo que puede dejar un anciano? Con todo respeto a la palabra anciano, me refiero a las personas, como dice la Biblia, porque es una condición de respeto, de sabiduría. ¿Cuáles son los legados o 4 legados? Pueden haber muchos más, pero solo voy a mencionar 4 que yo he podido registrar. Veamos por favor Salmo 37. Salmo 37. Déjame ver una vez. Ese versículo se me fue de la mente. Está en el Salmo 37, pero dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Eso es lo que dice. Ni su descendencia que mendiga pan, eso es lo que dice. ¿Sí? Ya, gracias. Gracias, porque no estoy usando la Biblia, solo estoy usando mi guía. Entonces, ese es Salmo 37, 25, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que dice. Esa es lo que dice la experiencia de un hombre que amó a Cristo
de un hombre de fe. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendiga pan. ¿Qué tal ese consejo de un anciano? Aquí habla David, y se supone que David ya pasó toda su etapa de juventud, y ahora está un viejito, un ancianito, y él escribe: ¡Hey, jóvenes! Yo también fui joven. ¿Y saben qué? Yo no he visto que ningún justo, ningún cristiano, Dios le ha desamparado. Y tampoco sus hijos no he visto que estén mendigando pan por ahí, cualquier lo que Dios ha encargado incluso de extender la gracia a sus hijos. ¿Qué tal ese consejo? ¿Qué tal ese consejo? Recibir ese consejo en un momento difícil. Una de las cosas hermosas que uno recibe en el ministerio es consejos como esos. Me acuerdo un día sábado, triste, bueno, solo los hermanos que predican saben lo que se siente. Un día a 7 de la mañana me manda un mensaje: hermano, estoy orando por ti y deseo que te vaya bien hoy en el culto. Mi ánimo estaba más abajo del piso, de una ya estaba arriba. Qué contento que me sentí. Un consejo bíblico. Eso hacen los ancianitos. No pienso que vale la pena tener personas, amigos así, que dejen este legado. Qué hermoso consejo. Qué bonito que una persona con experiencia que haya caminado con el Señor como David y diga: ¿saben que yo también fui joven? Y no he visto que Dios nunca me ha desamparado, tampoco a su descendencia que me diga pan. Dios es fiel. Y tranquilo, no te preocupes, mira lo que dice Dios. Mira, yo te aconsejo porque yo ya caminé por allí. Qué bonito ese consejo. Pablo también, Filipenses 4:19. Pablo se supone que ya está viejito cuando escribió el libro de Filipenses. Y por cierto, ¿desde dónde escribió el libro de Filipenses? ¿Desde dónde? ¿De dónde estaba Pablo cuando escribió el libro de Filipenses 4:19? En la cárcel. Él estaba en la cárcel. Un viejito de tercera edad estaba en la cárcel y esto es lo que aconseja él desde la cárcel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi Dios pues dirá todo lo que vos falta, conforme a tus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí otra vez Pablo, un ancianito desde la cárcel, aconseja a los jóvenes. Y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Qué buen consejo de un anciano. Qué buen consejo de un adulto mayor. ¿Cuánto están desperdiciando? ¿Cuánto hemos desperdiciado nosotros por coger a nuestros adultos mayores y excluirles y pensar que ellos ya no son sabios para tomar decisiones? No es así como piensa la sociedad hoy. No es verdad cuando la familia, es lo que le comentaba a una hermana en la mañana, en una conversa, eso es lo que sucede para tomar decisiones. Se reúne la familia y dice: papá, por favor, vaya hacia el cuarto, quédese en el cuarto. Y los hijos se reúnen en la sala y dicen: verán, vamos a decidir que a nuestro papá le vamos a hacer así, 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 así y así. Y ni siquiera le llaman al papá. Y luego le dicen al papá: papá, súbase y vamos, porque hemos decidido hacer esto. El papá ni estaba enterado de absolutamente nada. ¿Qué tal si podían tomar la misma decisión pero con el papá? La diferencia que puede pasar es que el papá se va a sentir más contento y él hasta puede aportar con más sabiduría para tomar la misma decisión. Esto aprendí de un consejo que se llama el atardecer de un ocaso. Él cuenta esta escena. Los hijos se reúnen, toman la decisión y todo, y luego le comentan al papá: papá, hemos decidido hacer esto. Y el papá dice: yo hubiera dicho lo mismo, pero ¿por qué no me toman en cuenta a mí? Yo hubiera dicho otra cosa también para que sea mejor, más atractivo el viaje. Eso es lo que pensamos nosotros como piensa la sociedad moderna. Piensan que los viejitos ya no aportan, pero no es así. Tito ¿qué? Ya, entonces vamos a acercarnos hasta al último punto ya, porque perdón que ya no puedo escuchar, creo que ya estoy entrando a la tercera edad. Y vamos al quinto punto. Vamos a hablar
¿Cómo hacer que un adulto, cómo hacer que la vida de un adulto mayor tenga sentido para ellos? Esto es muy importante porque usted puede aportar o sugerir o aconsejarle a su familiar o a su conocido ancianito para que su vida no sea una monotonía, no sea una vida, no esté harto de la amargura y de cualquier cosa que puede pasarle, que le puede estar pasando. Hágale sentir que es útil. Primero, para que tenga propósito. Para que tenga propósito, para que ese ancianito que está muriéndose ahí en una esquina, si nosotros seguimos dejando que esté allí, no va a encontrar un propósito para vivir, no va a encontrar sentido para su vida. ¿Qué va a estar esperando? Solamente que pasen los años y luego el desenlace, eso es lo que va a pasar. Pero ayudémosle a encontrar propósito para su vida. Recordémosle que es un hijo de Dios, por ejemplo. Si usted le dice, mire, usted es hijo de Dios, ¿qué se le va a venir a la mente del ancianito? Ah, claro, pues Dios tiene propósito en todos sus hijos, ¿verdad? Filipenses 4:4, por favor leamos aquí. Filipenses 4:4. Y ya saben el contexto de Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. ¿Por qué Pablo, siendo un ancianito, siendo un viejito, tenía esta actitud? Él dice, miren, es un viejito, es un ancianito, es un adulto mayor, y él dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. ¿Qué tal? Esta es una vida con propósito. Esta es una vida que tiene sentido. Pero ¿por qué Pablo tenía esta actitud? ¿Por qué? Ajá, gracias, Señor. Vamos al segundo punto. Enseñamos a nuestros abuelitos que no son inservibles. Enseñamos a nuestros abuelitos que ellos pueden servir tranquilamente en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, enseñémosle, si no tiene fuerzas, yo anoté aquí algunas cosas. Si aún tiene fuerzas, asista a las reuniones, hagámosle que asistan a los cultos, que asistan a las reuniones, que en las reuniones anime a otros, que exhorte a los hermanos, que cuente su caminar con el Señor. Esta es una forma de servir a los ancianitos. Porque no vamos a decir, venga, limpie la iglesia, suba estos quintales, no vamos a decirles, pero estas cosas son muy prácticas lo que puede hacer. Repito, que asista a las reuniones, que anime a otros, que exhorte a los hermanos, que cuente su caminar con Cristo, porque eso es hermoso escuchar su caminar con Cristo, su testimonio, cómo ellos empezaron su vida creyente, cómo Dios ha estado con ellos en su vida, en sus momentos difíciles, cómo ellos afrontaron sus tristezas, sus debilidades. Pero supongamos que usted dice, pero es que yo tengo un pariente que ya no puede caminar y está postrado en la cama, pero es un creyente, ¿cómo podría aportar ese hermano o hermana? Estos son consejos de un pastor que yo estoy compartiendo con ustedes. Si no puede realizar actividades tanto físicas, anímele a leer la Biblia o a escuchar la Biblia. Invite a los hermanos a orar con usted, aunque sea en la casa. Y si no puede levantarse de la cama, hermanos, anímele para que esa hermana o ese hermano invite a otros hermanos y diga, venga, por favor, quiero orar con ustedes. Qué hermoso que es escuchar la oración de un ancianito. Qué hermoso que es escuchar la oración de una persona, de un ancianito piadoso. Es incomparable eso, escuchar la oración de un ancianito piadoso. Me acuerdo de una ancianita que yo pienso que, y estoy seguro que ya se fue con el Señor porque fue hace unos 6 años atrás. Era en una comunidad de Niza, fuimos con una brigada médica y de pronto viene una ancianita. Yo le vi a la ancianita y de una dije, ¿y ahora? ¿Cómo hago para hablarle duro, para que me entienda? ¿Y ahora qué le digo? Voy a decirle solamente que Dios le bendiga y capaz de orar y luego ya despedir para que pase la siguiente persona. Así es como yo le percibí a ella. Pero cuando ella viene y se sienta y me queda bien, ¿cómo está? Bien, me dice, hermano. Bien, gracias a Dios. Mi cuerpo, dice el doctor, porque acabo de venir del médico, con la brigada médica. Mi cuerpo, dice el doctor, que ya tengo esto. Claro que me duele, dice. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice ahí en el libro de Corintios que nosotros vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos transformados.
Yo estaba abierto la boca así literalmente. ¿De dónde aprendió ella si no sabía leer ni escribir? ¿De dónde aprendió eso? ¡Qué hermano más increíble! Les digo la verdad, yo me puse a llorar en ese rato porque según mi pensamiento cuando le vi, ya me menosprecié a ella. Porque era una ancianita bien viejita, que no sabía leer ni escribir, pero tenía en su mente la fe y la esperanza que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí quise escuchar cómo ora. Desde ahí puse también este consejo. Ahí quise escuchar cómo ora. Y ella empezó a orar. Ella se enfocó en ese texto que les digo de Corintios. Tenemos cuerpos transformados. Oh Dios, yo sé que ya me duele por acá, pero no importa, Señor, te doy gracias por eso, porque tú dices que voy a tener un cuerpo transformado. ¿Y cuándo me darás ese cuerpo transformado? ¿Cuándo me darás ese cuerpo diferente? Gracias, Señor. Qué esperanza que había en esa oración. Esa es una mujer. Y uno ve y dice, es una ancianita, ella ya debe estar a un lado, ya no aporta. Esas son gente que han aportado en el ministerio de mi vida. Invite a la gente, a cualquier hermano o personas también, y hable de las buenas noticias del Evangelio, a todos. Un ejemplo en la Biblia, un ejemplo de una ancianita que a todo el mundo le hablaba del Evangelio. Un ejemplo, ¿quién se acuerda? ¿Quién en la Biblia estaba hablando del Evangelio, de las buenas nuevas a todo el mundo, a todo el que llegaba? ¿Quién? Ella hablaba, a todos los que venían hablaba de las buenas noticias del Evangelio. Ana, 87 años, cerca de 90 años, y estaba hablando del Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo pueden aportar nuestros mayorcitos? Y no sé si Ana sabía leer y escribir, por cierto. Este es el tercer consejo de que podemos decir a nuestros ancianitos. Manténgase ocupado. ¿Saben que esa es otra de las cosas que tenemos que aconsejar o sugerirles a ellos? Una mente desocupada siempre va a traer malos pensamientos. Tenga 10 años o tenga 100 años. Una mente desocupada siempre está abierta para malos pensamientos, para caer en tentación o para cualquier cosa, incluso de los ancianitos. Un ancianito que está con una mente desocupada, ¿qué malos pensamientos va a tener? Ya no sirvo, ya no tiene sentido mi vida, ya no aporto en nada, ya no valgo para nada. ¿No han escuchado eso a los ancianitos? Yo ya no tengo nada que hacer, ya soy viejo, ya no puedo hacer nada en esta vida. Ya ustedes los jóvenes. ¿Pero por qué llegaron a ese punto? Es porque ellos se quedaron estancados en un lugar, pero animémosle mostrando la palabra de Dios, como dice Filipenses, como dijo Job, como dice Levítico. Animémosles que ellos tienen todavía la esperanza. Ellos caminaron con el Señor, ellos ya caminaron por donde nosotros nos falta de caminar. Así ellos no pensarán en la soledad, no pensarán en la tristeza, no pensarán en la amargura. Ellos van a estar su mente ocupada en la esperanza, como Ana. Como Ana pensaba en las buenas noticias del Evangelio, así su mente va a estar ocupada y van a ser viejitos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué leímos de Eclesiastés 12:1? Así van a tener en la casa viejitos, con todo respeto, viejitos con contentamiento. Porque ellos van a estar concentrados, no van a concentrarse en sus circunstancias, ellos van a encontrarse en su posesión que tienen en Cristo. Van a ser unos viejitos saludables incluso. El cuarto consejo de este pastor, caminando con el Señor, es añore el cielo. Y esta es una de las cosas que cuando yo conocí al Señor le pregunté a don David, a mí ya me gustaría tener más años, más edad, ya me gustaría ser viejito. Y yo, ¿sabe para qué decía eso? Porque decía, yo creo que los viejitos ya no tienen malos pensamientos. Yo creo que los viejitos ya están libres de toda tentación. Eso yo pensaba. Y él me dijo, no puedo decir eso porque
Es menos, pero todavía están ahí, pero todavía están allí. Él me dijo eso. Y también me dijo, mientras más edad tengamos, más cerca de la vida, más cerca de nuestro estado eterno estamos. En eso deben pensar nuestros ancianitos. Que mientras más viejitos estén, no es que se acaba la esperanza, no. Como leímos en Corintios, ¿qué dice? Mientras nuestro cuerpo exterior día a día se está acabando, hay un cuerpo interior que se está renovando. ¿Cuándo? Día en día. Mientras más viejitos somos, más visión de nuestra patria celestial debemos tener. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Leamos por favor ya para concluir Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11, por favor, ya. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Nuestra salvación. Sí, dice nuestra salvación que cuando creímos. En honor al tiempo voy a invitarles brevemente los siguientes textos para que leamos. Leamos Eclesiastés 7:8. Eclesiastés 7:8. ¿Han escuchado el dicho que dicen, no importa cómo se empiece, lo importante es cómo terminar? ¿Han escuchado? Eclesiastés 7:8 nos da esa alusión. Por favor, lea Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el antiguo despido. Ya, entonces aquí como que nada nos da esa idea, ¿no? Se parece a lo que el mundo piensa. No importa cómo empiezas, lo importante es cómo terminas, ¿no? Hemos conocido tanta gente que ha sido grandes predicadores durante su juventud, pero cuando fueron viejitos, ellos se apartaron del Señor. Eso es lo triste de la vejez. Leemos Primera de Timoteo 5:1, por favor. Primera de Timoteo 5:1, luego Levítico 19:32. Primera de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre a los más jóvenes, como padre hermano. Amén. Aquí no nos está prohibiendo no exhortarle a un anciano, pero esta palabra no reprendas es la única que aparece en Timoteo que tiene un sentido diferente a lo que significa reprender. La palabra reprender aquí tiene que ver con golpear. Entonces, ¿qué significa eso? En esta palabra, en esta parte, no está diciendo que no debemos nosotros exhortar o llamar la atención a un ancianito que se esté portando mal. Lo que nos está diciendo es que no debemos tratar con dureza. ¿Sí? Así como vimos antes que las canas son señal de respeto, de sabiduría, esa es la forma como debemos tratar. Entonces, sí debemos exhortar a un ancianito, claro que debemos exhortar, pero a diferencia de cualquier otra acción, aquí debemos tratarle con mucha consideración. ¿Cómo a qué? Como a padres. Eso es lo que dice. Como si fuera nuestro propio padre, así debemos aconsejarle a nuestros ancianitos. Levítico 19:32, perdón. Levítico 19:32. Proverbios, y la siguiente es Proverbios 16:31. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Ya, otra vez, entonces, esta es la idea, ¿no? de Timoteo capítulo 5, perdón. Delante de las canas, o sea, no tratar con irrespeto, no golpear, sino tratar con honra, como ellos son. ¿Ya? Y voy a despedirme con lo que me encanta. Esta se llama la oración del anciano. La oración del anciano, así tiene el título incluso del libro de Salmos, es uno de mis textos favoritos. Siempre les aconsejo a los ancianitos, digo, ¿sabe qué? Lea Salmo 71. Allí está la oración del anciano. Y esta dice la oración del anciano.
Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Así habla un ancianito. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste quien me sacó. De ti será siempre mi alabanza, como pródigo he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Mi boca publicará y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Amén. Esta es la oración de un anciano. En esta oración recopila todo el deseo, toda la gratitud que tiene este hombre ancianito para Dios. Pero es curioso que hasta el último de esta oración dice: aún en el tiempo de la vejez, yo quiero proclamar tu nombre. Yo quiero anunciar tus buenas nuevas a toda la posteridad. Esta es la actitud de un ancianito que ama a Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por haberme escuchado.